Dios bendiga, gloria a Dios. Bien, hermanos, agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su disposición para venir aquí a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro amado pastor Freddy Murillo, que nos trae una palabra para esta noche. No sin antes saludar acá al pastor Beto Pajuelo, pastor de la iglesia de Antioquía, ¿no? Y también como amigos del ministerio, también siempre tenemos la oportunidad de compartir con el pastor Edilberto, pastor Freddy, este cargo de Dios sobre nuestras vidas para el pastorear. Así que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, bendito, por acompañarnos, y cada uno de ustedes también. Pastor Freddy, por favor, adelante. Bien, buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por tomar el tiempo y poder estar aquí para poder compartir algunas de estas verdades fundamentales. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es de importancia para nosotros, y es el crecimiento personal. Muchas veces pensamos que por ser parte de la vida cristiana no debemos nosotros esforzarnos por crecer personalmente, pero una de las cosas que son fundamentales para que nuestra vida pueda bendecir a otros es que nosotros podamos crecer en el Señor. Tu crecimiento personal en Cristo, en el desarrollo de la vida diaria y en todo lo que nosotros somos, va a ayudar a que podamos también bendecir la vida de muchas otras personas. Así que en esta noche yo quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta, el libro del Apocalipsis, en las cartas de Cristo a las iglesias de toda la comunidad del Asia, y me gustaría que usted pueda ubicarse en el capítulo número 2 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 1 hasta el versículo número 7. Cuando lo tenga puede decir amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo número 7. Voy a leer para ustedes esta noche, por favor, pueden escuchar, y vamos a analizar algunos de estos pasajes que son importantes para nuestra vida. Escuchen por favor lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieseis arrepentido. Amén. La carta de Cristo a los Efesios en el libro del Apocalipsis contiene una gran cantidad de información muy importante. Describe un conjunto de características que son fundamentales para la vida diaria, y además de eso hay un llamado profundo para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y quiero que usted lo pueda seguir paso a paso conmigo en esta noche. De esa manera vamos a poder tener una idea general acerca de lo que está en este pasaje. No vamos a mirar detalles de tipo teológico en general, sino más bien los conceptos simples que el escritor está mencionando para la vida práctica de la iglesia en general. Así que me gustaría que usted pueda seguirnos este día y podamos de esa manera ir trabajando. Lo primero que vamos a encontrar dentro de las características que Cristo reconoce de la iglesia de los Éfesos o de los Efesios era su arduo trabajo. Él dice: yo reconozco tu tarea. Y eso es bien interesante. Ellos desarrollaron una tarea bastante fuerte a favor de la obra del Señor. La palabra arduo en griego significa básicamente carga pesada, algo que puede extenuarte, que puede generar un cansancio profundo sobre tu vida. Cuando Jesús le dice a la iglesia que habían tenido un arduo trabajo, Él les está diciendo: ustedes han hecho
tanto que han quedado literalmente extenuados, cansados completamente. Les ha costado una buena parte de su vida y de su esfuerzo el poder desarrollar esta tarea. Y eso es algo significativo que debe tomarse en cuenta. Jesús estaba hablando del trabajo duro que la iglesia había desarrollado. No se trataba solamente de una linda reunión como esta de la noche de hoy, se trataba de un trabajo continuo que ellos habían desarrollado en la comunidad a favor de toda la obra que el Señor nos había llamado en ese tiempo. La iglesia de Éfeso fue el centro misionero del primer siglo. Desde allí se comenzó el desarrollo del Evangelio para toda la provincia del Asia. Esta era la provincia más importante del Imperio Romano. Ahí estaban las ciudades más significativas, relevantes de la época, y trabajar en esta provincia era muy importante porque era trabajar en el sector romano, del Imperio Romano más importante de ese momento. Pablo comienza ese trabajo en el libro de los Hechos, capítulo 19. Él pasa cerca de 3 años en la ciudad de Éfeso desarrollando el trabajo evangelístico y misionero. Su primer año fue muy difícil. Como ustedes saben, tuvo mucha oposición de la gente que hacía las pequeñas estatuas en el templo, de los líderes religiosos, de los comerciantes, y la gente no podía entender o escuchar claramente el mensaje. Así que él toma la decisión en Hechos capítulo 19 de alquilar la escuela de una persona de nombre Tirano que tenía una escuela privada. Él va y alquila esta escuela, y por espacio de 2 años, dice Hechos 19:10, que me gustaría que usted pueda no solo anotar sino leerlo porque es un dato muy significativo. Hechos 19:10 dice que después de 2 años de estar entrenando discípulos en la escuela de uno llamado Tirano, toda la región del Asia, dice, tanto pequeños como grandes, judíos como griegos, escucharon el mensaje del Señor Jesucristo. Y esa es una declaración bien significativa, porque para esa época, si ya tenemos las imágenes en la siguiente, para esa época esta ciudad contaba con 4 o 4.5 millones de personas. Los historiadores describen que toda esta región contaba entre 4 y 4.5 millones de personas. ¿Cómo evangelizar con un grupo pequeño de misioneros una región que tenía entre 4 y 4.5 millones de personas en solo 3 años? ¿Cómo hacer semejante trabajo? Eso es más o menos como el Cono Norte, ¿verdad? ¿Cómo poder evangelizar toda esta región en solo 3 años bajo ese principio de Pablo? Es bien interesante poder ver eso. Realmente la iglesia de Éfeso tuvo un impacto significativo en toda la provincia. Comenzaron en una ciudad, está por números ahí el mapa si usted lo está viendo. La número 1 es la ciudad de Éfeso, que se fue extendiendo hasta el número 7, que es la ciudad de la Odisea. Comenzando el ministerio de Pablo en Éfeso, tuvo un impacto significativo en toda la provincia. ¿Cuánto tiempo le tomó? 3 años. 4.5 millones de personas escucharon el mensaje del Evangelio. Una obra realmente significativa. Entonces tenía razón Cristo al decir en su mensaje personal a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis: yo conozco tu arduo trabajo. ¿Habían trabajado o no habían trabajado? Claro que habían trabajado, ¿verdad? Una iglesia en un constante crecimiento, y eso es bien significativo. Así que lo primero que Jesús reconoce de esta iglesia es su arduo trabajo. 3 años, 4.5 millones de personas escucharon el Evangelio de Jesucristo sin la participación directa de Pablo en cada una de estas otras ciudades. Bien interesante poder pensar en eso. ¿Cuántas cosas podemos hacer cuando nuestras vidas se dedican enteramente al desarrollo de la obra del Señor? La segunda característica que Jesús reconoce de esta iglesia en la imagen siguiente es su paciencia. Era una iglesia no solamente que ponía su hombro para trabajar, sino que también era una iglesia paciente. Muchas personas confunden la paciencia con la lentitud. Ser lento no es igual a ser paciente de ninguna manera. Paciencia en la Biblia es la capacidad de soportar las crisis diarias sin sufrir deformaciones permanentes en el carácter. El ejemplo más simple de eso
es el de una palmera en el desierto. Sufre tempestades de arena que la llevan de un lugar a otro, de un extremo a otro. Cuando termina la tormenta de arena, ella sigue siendo una palmera. Probablemente no tenga los mismos dátiles que tenía cuando comenzó la tormenta. Muy probablemente haya perdido alguna de sus ramas, pero siendo su contextura flexible, tiene la capacidad entonces de doblarse a uno y a otro extremo. La paciencia es un sinónimo de consistencia, de firmeza, de flexibilidad, no de lentitud. La Biblia jamás ha usado la paciencia como sinónimo para ir despacio, de ninguna manera. De hecho, Hebreos, cuando habla de la carrera cristiana, dice que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Eso no tiene ningún sentido, la oración. ¿Cómo puedo yo correr una carrera dando pasos tipo tortuga? No tiene sentido, ¿verdad? Y el escritor usa una palabra que demanda urgencia. Tienes que correr, un sentido de urgencia en la vida. Y después entonces dice, pero corre lento. No está diciendo eso. Está diciendo que corra con consistencia. Que va a tener situaciones difíciles en la vida, pero que no va a dejar de ser lo que él es. Que va a tener algunos golpes significativos en el andar diario, pero que eso no va a desfigurar para nada la imagen de él. ¿Por qué razón? Porque es como consistente, flexible enteramente. Hay metales que son muy rígidos. ¿Qué pasa cuando los forzamos? Literalmente se rompen. Hay otros metales que son flexibles. ¿Qué pasa cuando los doblamos? Adquieren nuevas formas, pero no pierden su esencia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. La paciencia no tiene nada que ver con la lentitud, tiene que ver con la permanencia de nuestro carácter bajo las circunstancias difíciles de la vida. Así que usted puede correr a 100 kilómetros por hora y ser una persona paciente. No tiene nada que ver en la Biblia lentitud y paciencia. La lentitud es otra cosa. Otro día podemos hablar de eso, ¿verdad? Hay personas que son extremadamente lentas y necesitan un impulso de Dios en su vida. Pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? La paciencia es la capacidad que Dios nos da de ser flexible ante las situaciones difíciles de la vida. Por ejemplo, ¿se convirtió José en una persona que despreciaba a su familia o que despreciaba la idea de familia porque sus hermanos lo vendieron? No, pero sus hermanos lo vendieron. Probablemente si usted y yo hubiésemos estado en la condición que tuvo José, tendríamos algunas reservas en contra de la familia, ¿verdad? ¿Para qué tener una familia si te pueden vender? Pero no lo hizo de ninguna forma. ¿Tuvo Jesús reservas en contra de Judas sabiendo que lo iba a negar o a entregar en este caso? No, lo llamaba amigo, hasta el último de sus días fue el administrador del ministerio de Jesucristo. O Pedro, que convivió con él tantos años y a la final lo negó. Y Jesús sabía que lo iba a negar. Le dijo unos días antes que lo iba a negar. Y Pedro le reafirmó, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y cuando tuvo la oportunidad de probar su fe ante las demás personas, ¿qué sucedió? Negó su fe. ¿Cambió eso el amor de Cristo por Pedro? La respuesta es no. Luego vemos en el Evangelio de Juan, cuando él describe la última reunión de Cristo con Pedro, le pregunta, aparte Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Y le dice a ese que lo había negado, anda y cuida a los pequeños, anda y cuida a la iglesia, anda y haz la obra. ¿Cómo dan responsabilidad a alguien que te acaba de negar? Por lo menos usted tendría sus sospechas, ¿verdad? Pero Cristo no perdió ¿qué cosa? Su esencia, lo que él era. Tenemos circunstancias que son difíciles en la vida, que no queremos atravesar. A veces es dolor, a veces son circunstancias políticas, a veces son circunstancias románticas, sociales, empresariales, que golpean nuestra vida. Pero no todas las personas son malas en el mundo. No todos van a engañarte, no todos te van a defraudar, no todos te van a hacer daño. Hay más gente que tiene un corazón abierto para poder bendecir la vida nuestra y la vida de otras personas. Así que hay dos características que son muy fundamentales en la vida de esta iglesia, que le hicieron ser una iglesia con una capacidad enorme de producir. ¿Cuál era la primera? Arduo trabajo, estaban listos para trabajar. ¿Y cuál era la segunda? Paciencia. Podían soportar diversas crisis sobre su vida sin tener que cambiar su forma de ser. Seguían siendo quienes eran, a pesar de lo que les había
sucedido. Recuerdan a Pablo y Sila cuando lo ponen preso y están hasta la parte más adentro de la prisión y sus pies están sobre el cepo, no podían moverse de ninguna manera. ¿Qué dice el libro de los Hechos que ellos hacían? Estaban cantando alabanzas a ¿quién? Al Señor. ¿Quién puede estar cantando alabanzas al Señor después de ser golpeado y puesto en la prisión de más adentro sin ningún hermano que esté allí para poder defenderte? O Pablo, cuando tuvo sus juicios en Roma, cuando escribe sus cartas, dice: en mi primera audiencia nadie estuvo conmigo, no había una sola persona que yo conociera que estuviera allí para darme apoyo en lo que estaba haciendo. Pero no me negó de ninguna manera del desarrollo de la iglesia ni de lo que él había hecho por ninguna persona, porque era una persona paciente. Ahora, la paciencia es la capacidad para soportar circunstancias duras en nuestra vida sin deformarnos. Sigue siendo la persona que Dios quiere que tú seas. Un poco más golpeada, desde luego, ¿no? Probablemente un poco más viejo, un poco más anciano, pero sigue siendo la persona que Dios ama, que Dios llamó. No te ha ido muy bien, probablemente has perdido algunos kilos o has ganado algunos kilos. A algunos nos da al revés, ¿verdad? Las presiones de la ley, uno se pone flaco, otro se pone gordo, ¿no? Es parte del día a día. Pero por naturaleza sigue siendo ¿qué cosa? La misma persona en la que se puede confiar, a la que se le puede uno acercar. No va a cambiar por las circunstancias duras de la vida. Que ella lloró lo que tenía que llorar, que ella vivió lo duro que tenía que vivir, que su corazón ahora es más amplio para poder entender lo que Dios quiere para él, pero que eso no lo cambió para mal de ninguna manera. ¿Recuerdan la declaración de José? Todo el mal que ustedes pensaban para mí, Dios lo cambió para bien. Esa es la descripción de una persona que es como paciente, no lenta. La lentitud es otra cosa. En la escritura está asociada a muchas cosas malas, por cierto, ¿verdad? Pero que usted tenga un poco más de ánimo en su vida, ¿no? Pero no tiene nada que ver paciencia y lentitud. Hay una tercera cualidad que hace de esta iglesia una iglesia muy relevante y que hace de las personas altamente productivas, lo vamos a ver en un momento, es el discernimiento. El discernimiento es la tercera cualidad que Cristo resalta de esta iglesia al decir: has probado, has guiado, has vigilado. Literalmente le está diciendo: has discernido entre qué cosa es buena y qué cosa es mala. Discernir en el oriente es un poco diferente para nosotros. Ellos tomaban una canasta como la que está en su imagen, allí ponían el trigo con los residuos de las hojas y de tierra, residuos en general, y se ponían frente a una corriente de aire y aventaban el trigo hacia arriba, y la corriente de aire iba a quitar todo lo que era más liviano y volvía el grano a caer en el recipiente una, otra y otra vez, hasta que solamente hubiese trigo en el recipiente. De nuestro extremo, del otro lado del mundo, lo hacemos distinto. Tenemos algo que llamamos sedazos o pequeñas mallas, ¿verdad?, con perforaciones mínimas, y ponemos allí el producto y debe caer al suelo lo que deseamos y quedarse en la malla lo que vamos a desechar. Son formas diferentes de hacer exactamente lo mismo. Discernir no es otra cosa que tener la capacidad, los instrumentos para separar lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que me conviene de lo que no me conviene. Recuerda la descripción del Nuevo Testamento que dice: todo me es lícito, pero no todo me es provechoso. Dice, bueno, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, dice, pero no todo te va a ayudar. Ahora, ¿qué es lo que te va a ayudar? Recuerda en el Nuevo Testamento también la descripción bíblica que dice que tenemos que tomar lo bueno y desechar ¿qué cosa? Lo malo. Lo que el escritor está hablando es acerca de discernir, separar. Pero para separar algo de nuestra vida siempre tenían que haber instrumentos, porque era una palabra que se usaba en el contexto de la agricultura propia de la época. Así que todo discernimiento requiere un instrumento. Hoy el discernimiento ha llegado a ser en algunas iglesias una especie de obra de magia, como una varita mágica para saber qué cosa es buena y qué cosa es mala inmediatamente cuando lo vemos. De hecho, algunos hermanos dicen tener la capacidad de hacer este tipo de cosas, pero en la escritura el discernimiento es simplemente la separación de lo bueno y malo a través de instrumentos que Dios ya ha dejado para ti.
En este caso tenemos la Escritura. Y la Biblia rige para nosotros como la norma sobre lo que es correcto y sobre lo que no es correcto. Algunos hermanos tienen más bien una capacidad de sospecha enorme sobre otros. Y eso es diferente a lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Y comienzan a hacer conjeturas y conjeturas y conjeturas, y probablemente algunas de esas conjeturas sean correctas. Pero eso no es discernimiento, para nada. El discernimiento de la Escritura es un juicio práctico sobre mi vida, sobre mis acciones, fundamentado en lo que la Escritura enseña. ¿Han leído ustedes la descripción de Pablo a los Corintios cuando dice: si ustedes se juzgaran a ustedes mismos, no serían entonces señalados? Nos habla acerca de un autoanálisis de nuestra propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró hacia adentro para ver qué cosas le estorbaban en su andar diario? Generalmente los cristianos pocas veces hacen esto, pero debe ser parte de nuestra práctica diaria, porque a medida que avanzamos siempre arrastramos cosas que son equivocadas en nuestro andar, se vienen con nosotros y debemos ir separándolas de nuestras vidas. Discernir básicamente es separar lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que conviene de lo que no conviene. Básicamente tener un pensamiento crítico sobre la vida. Pensamiento crítico no desde la perspectiva de la filosofía, donde pongo todo en duda, sino más bien desde la perspectiva bíblica, donde veo cuál es la razón por la cual Dios me pide hacer lo que yo tengo que hacer. Como ustedes ya saben, que es un tema muy común para ustedes, los mandamientos bíblicos revelan el carácter de ¿quién? De Dios. Así que cada vez que nosotros nos enfrentamos a los mandamientos de la Escritura, no nos enfrentamos a los deseos de un Dios, nos enfrentamos al carácter de ese Dios. Por eso es que la Biblia considera pecado cuando no queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, porque nos estamos oponiendo a qué cosa, no a lo que Él quiere, sino a lo que Él es en naturaleza. Y eso es bien significativo para cada uno de nosotros. Dios anhela que nosotros tengamos la capacidad de separar en nuestra vida lo que es correcto de lo que no es correcto, no por sospecha, no por deducción, sino a través de las Escrituras. Porque la Escritura no va a fallar para nada. Ahora, usted puede hacer deducciones, probablemente tenga éxito, probablemente se equivoque, ¿no? Pero cuando usted hace un juicio estrictamente de la Escritura, entonces la respuesta de Dios es eficaz para su vida y es eficaz para la vida de otras personas. Así que esto es muy importante. Ahora, discernimiento es más que una intuición. ¿Saben ese tipo de personas que se presienten que esto no va a salir bien? Y en función de eso toman decisiones. No hay un juicio en función de realidades, sino que hay un juicio en función de qué cosa? De la intención, de la emotividad de la gente, ¿no? La emotividad es importante para el Señor en el desarrollo cristiano. Lo vamos a ver probablemente un poco más adelante, pero no es suficiente para poder tomar una decisión correcta. Recuerda lo que dice la Escritura, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Luego dice, ¿quién va a conocerlo? Probablemente tu emoción responda a motivos que no son correctos para andar diario y terminas haciendo algo que no es correcto para tu vida. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Su decisión fue buena, pero sus motivos fueron incorrectos. Se encontraron en una iglesia donde todos en la iglesia estaban vendiendo sus propiedades y la donaban para el desarrollo del ministerio de los apóstoles para ese entonces, y ellos también hicieron lo mismo, pero cuando hicieron la venta de su propiedad se dieron cuenta que el dinero era algo significativo y dijeron, bueno, deberíamos dejar una parte de este dinero para nosotros y solamente dar una parte, y así lo hicieron. Y vino el primer integrante de la familia y Pedro le pregunta en cuánto había vendido la casa y mintió y murió automáticamente por la palabra que Pedro le había dicho, diciendo, ¿por qué te has puesto de acuerdo para engañar al Señor? Si cuando era la casa tuya no tenías necesidad de darla, nadie te obligó a hacer absolutamente nada, pero cuando tú decidiste entregarla ya no era tuya, así que te has robado lo que has prometido. Es bien interesante poder ver eso. Luego murió también su compañera y trajo eso un temor terrible a la vida de la iglesia. El hecho de que todos hagan algo bueno no necesariamente implica que yo tengo que hacer exactamente lo mismo que el resto de las personas está
haciendo. Necesito tomar decisiones no movido por las emociones propias, sino por consideraciones que sean honestas para mi vida. Hago lo que debo hacer, no necesariamente lo que siento hacer, sino lo que debo hacer. Y eso lo pueden ver las madres todos los días de la mañana. Si usted tiene 3 o 4 o más niños, probablemente algún día en la mañana usted se levanta sin deseo de cocinar. Hoy debería ser un día libre para mí. Pero ¿por qué no puede ser un día libre para usted? Porque tiene 3 o 4 pequeñas personas que le mandan sin cesar la ayuda, el auxilio de usted como madre. Y tiene que volverse a levantar. Ahora su corazón dice que es mejor dormir, ver un programa de televisión, levantarse un poco más tarde, pero tiene 3 opiniones diferentes que dicen que usted tiene que levantarse a hacer desayuno. Y termina usted haciendo lo que debe y no necesariamente lo que usted quiere. ¿Cuántas veces ustedes como caballeros han estado cansados, ha sido una larga jornada, o hay muchas presiones en el trabajo y llega un día en la mañana donde dice hoy debería ser un buen día como para no ir a trabajar, ¿verdad? Pero hay cuentas que pagar, hay personas que le mandan cosas de ti, tienes familia a la que tienes que cuidar, tienes proyectos que debes atender. ¿Y qué tienes que hacer? Volverte a levantar. ¿Para ir a qué? A trabajar. No es ya lo que sientes lo que tiene importancia, sino qué cosa? Tu responsabilidad en el Señor. Cuando la Biblia habla entonces de discernimiento, no está hablando de aquello que nos mueve a uno o a otro extremo anímicamente, sino aquello que debe gobernar completamente nuestra propia vida, lo que es correcto para nosotros. Así que hay 3 características funcionales que esta iglesia tenía y que la hizo ser altamente productiva. La primera, trabajo duro. No solamente estaban allí para dar gracias a Dios por lo bueno de la vida, trabajaban con mucho esfuerzo. ¿Qué más? Paciencia. Sufrían las circunstancias propias de la vida y eso no causaba deformaciones en ellos. Al contrario, les ayudaba a crecer, a fortalecerse. Y por tercero, ¿qué cosas hacían? Tenían discernimiento, capacidad para tomar decisiones basadas en instrumentos correctos y no en motivaciones de la vida diaria. Tristemente, la mayoría de nuestras decisiones se basan en lo que sentimos o en las emociones que nos impulsan a tomar algunas decisiones. Y eso nos lleva a estar en muchas contradicciones en la vida diaria, ¿no? Muy pocas veces tomamos decisiones con un razonamiento sano en la Escritura. Y debemos nosotros aprender a tomar ese tipo de decisiones a lo largo de nuestra vida cristiana. Eso va a ser muy importante para nosotros. Ahora hay una recriminación que Cristo hace sobre esta iglesia y que es el punto central de la conversación de esta noche. En esa lectura que tomamos en el capítulo número 2 dice él, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es bien interesante. Y luego le dice, recuerda lo que has hecho o lo que has dejado de hacer en este caso. Y luego le recomienda, haz las primeras obras. Y esto es bien interesante porque una vez más la mayoría de los predicadores son muy emotivos en este contexto y nos hablan de la pasión que tenemos para dedicarnos al Señor y no realmente del trabajo propio que la gente hizo. Y en el contexto de esta carta no está hablando de la pasión propia que ellos tenían, sino de la labor sustentada en qué cosa, en un trabajo consciente, en una forma clara de paciencia y en una forma clara de ¿qué? De discernir una cosa de la otra. Él no está hablando acerca de lo que te mueve a hacer algo, está hablando acerca de lo que debe hacerse. Y la iglesia de Éfeso fue una iglesia que tenía bien claro lo que ellos tenían que hacer. Y lo hicieron. La historia bien clara describe cada uno de los procesos que ellos siguieron y que ya nosotros hemos compartido. Además que siguiente, básicamente lo que él está diciéndole a la iglesia es que ustedes han dejado de crecer. En un momento cuando ya la región del Asia, la provincia del Asia, había sido evangelizada. Recuerden lo que leímos ya en Hechos capítulo 19, dice que toda la gente en Asia, desde el más pequeño hasta el más grande, judíos y griegos, todos escucharon el mensaje del Evangelio. Así que el trabajo estaba hecho en la región, la iglesia había hecho un trabajo realmente extraordinario. Y entonces comenzaron a dejar de
crecer. Ya no habían tantos retos importantes. Pudieron haber ido a otro extremo del imperio, pudieron haber ido a otra sección del imperio romano. Sin embargo, se quedaron solamente a disfrutar lo que había hecho. Así que la demanda de Cristo, el reclamo de Cristo para la iglesia de Éfeso es simple: han dejado de crecer. La pregunta básica es: ¿por qué han dejado de crecer? Eso es lo que vamos a discutir en las siguientes imágenes que usted va a mirar el día de hoy. El crecimiento personal es mucho más que capacidades que Dios nos ha dado, mucho más que eso. El crecimiento personal es un llamado de Dios en la Biblia. Fuimos creados para crecer sostenida y progresivamente. Dios no te diseñó para que te quedaras siendo una persona con el 5, 6, 7 u 8% de lo que has podido alcanzar en el mundo. Él quiere que vayas construyendo sobre tu vida a medida que vas avanzando. Un salmo muy característico para hablar acerca de esto es el Salmo 84, versículo número 7. Seguramente ustedes ya lo recuerdan. Dice: irán de poder en poder hasta ver a Dios, ¿dónde? En Sion. Esa es la declaración final. Antes de eso hay una serie de elementos que él menciona. Por ejemplo, hay una comparación cultural, geográfica de esa época que dice que pasaremos, ¿qué cosa? El valle de lágrimas, hasta que se convierta en estanque cuando la lluvia lo llene. Y después entonces dice: irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Ese se refería a ese tipo de valles donde había árboles que por el fuerte calor del desierto exudaban una resina, y los pobladores creían o determinaron que los árboles estaban llorando, ¿verdad? Así que lo ven como un valle de lloro. Y el escritor dice: cuando tú atraviesas tu valle de lágrimas o el valle de los árboles que lloran, la lluvia va a venir, porque después que llovía, como era un hondo, los árboles eran cubiertos hasta la mitad de agua, y entonces ya el calor no les hacía nada, y ellos no exudaban absolutamente nada. El escritor dice: cuando vuelva a llover, los árboles van a ser cubiertos de agua y ya no van a tener que llorar o sufrir el fuerte calor. Pero como no hay agua y hay clima seco en este momento, o básicamente verano, ¿qué tienes que hacer? Pasar por tu valle de lágrimas. Si vas a pasar en medio de un grupo de árboles que están llorando, ¿no? Luego el escritor dice, después de la comparación: irán de poder en poder hasta ver a Dios, ¿dónde? En Sion. Ahora, lo interesante es que esta comparación cultural, geográfica, es literalmente el ancla para la explicación siguiente del escritor. Cuando muchos predicadores contemporáneos ven la expresión poder en poder, piensan en la capacidad espiritual que pueden recibir de Dios, como rayos, truenos, centellas y todo ese tipo de cosas extraordinarias. Y no es que Dios no pueda hacer ninguna de esas cosas. Por eso Dios es poderoso, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No tiene ningún tipo de limitaciones. Pero hay un conjunto de principios previamente establecidos para nosotros, y se mueve dentro de ese conjunto de principios plenamente establecidos para nosotros. La expresión poder en el Salmo 84, versículo número 7, hace referencia a la capacidad adquirida por el ser humano y no a ninguna fuerza que venga de Dios para que tú lances rayos cuando levantes el dedo o algo por el estilo, o cuando mires de frente al hermano fulano, veas todo lo que hay en su vida, o puedas entender lo que piensa el hermano que está a tu lado. Pues es una mala noticia, no tiene nada que ver con eso. El escritor dice: irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. El principio simple, básicamente, dentro de todo esto, es transformar las dificultades propias de nuestra vida en ¿qué cosa? En fortaleza. Hay cosas difíciles en tu andar diario que van a nutrirte, que van a golpearte, que van a cambiar tu perspectiva ¿de qué? Del mundo. En palabras más simples, vas a ir madurando y madurando. Para que usted entienda y sea menos oscuro, ¿verdad?, el versículo. Así que el escritor dice: a través de los sufrimientos, de las crisis propias de la vida diaria, tú vas a ir madurando. Y vas a ir madurando. Y vas a ir madurando hasta encontrarte ¿con quién? Con el Señor al final de tu camino. Una de las cosas más importantes que Dios anhela es nuestro crecimiento. Pero nadie puede crecer estático. El crecimiento no es estático.
Todo crecimiento va a generar transformación en nuestra vida, enteramente. ¿Se imagina usted teniendo el mismo tamaño cuando tenía la edad de 6 años justo ahora y usted tiene ya 40 o 50 años? No se puede. Todo va cambiando a medida que vas madurando. Vas sopesando cada cosa, comprendiendo cada realidad y tu vida va cambiando enteramente. ¿Recuerdan ustedes a ese tipo de personas? Se lo compartí en otras oportunidades, pero ¿ha pasado usted frente a una construcción donde ve a abuelos levantando grandes pesos? Unos enormes sacos de arena o cemento, y levantan pesos que son exorbitantes, y va pasando un joven y dice, bueno, si el abuelo hace eso, yo también lo puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el abuelo y el joven? Además de la edad, la práctica, la resistencia que tiene. Tiene años haciendo exactamente lo mismo. Sus músculos se han roto una, otra y otra vez. Y ha desarrollado ¿qué cosa? Una fuerte resistencia. Ahora él puede levantar más peso y más peso y más peso a medida que va avanzando. Pero tú vienes por primera vez, tienes un cuerpo sin mucho uso, tienes mucha capacidad, pero no tienes ¿qué cosa? Resistencia. Hace falta que algunos músculos se rompan para que puedas ganar unos músculos y entonces puedas levantar peso. La descripción irá de poder en poder implica que esas dificultades propias de la vida, hay cosas que rompen en ti, en tu corazón, en tu forma de pensar, y eso te da ¿qué cosa? Resistencia. Ahora puedes enfrentar otras circunstancias propias de la vida con una perspectiva completamente diferente de la de otra persona que está a tu alrededor. Entre tanto algunos corren, tú te quedas. Entre tanto algunos se asustan, tú tienes valor. Entre tanto otros renuncian, tú adquieres más responsabilidades. Otros probablemente no quieran entrar y tú estás dispuesto a correr para llegar ¿cuándo? De primero. ¿Por qué razón? Porque hay algunos golpes que has recibido que te dan la capacidad para enfrentar circunstancias que otras personas no pueden soportar. Así que el Salmo 84, verso 7 dice, irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Hay circunstancias que van a preparar tu propia vida para que crezcamos. La palabra carácter viene de esa descripción de los obreros de las canteras cuando las piedras se cortaban a medida. Así que se usaba un martillo, cincel, y venían la gente en la cantera a golpear y a golpear. Las marcas que dejaban estos cinceles y el martillo sobre la roca era lo que se conocía como caracteres, que llegó a conocerse ahora o aceptarse ahora como carácter. Las marcas que nos definen, las marcas que ha dejado ¿qué? Las herramientas que el Señor ha usado en la cantera para formarnos a nosotros mismos. Usted no es lo que es por arte de magia. Dios tuvo que darle algunos golpes, y de hecho a algunos de ustedes les hacen falta otros tantos, ¿o no? Todavía hacen falta algunas marcas, ¿verdad? Hay que golpear de un lado, hay que golpear del otro, hay que rebajarle aquí, hay que rebajarle allá, para que encaje correctamente en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La Escritura dice que tenemos que ser edificados como una casa espiritual, y la expresión que está usando es la expresión de los canteros. Así que Dios está quitando lo que estorba tu vida para que pueda encajar en la vida de otra persona y juntos podamos construir el edificio de Dios. La misma expresión se usa para los ministerios en la carta de Pablo a los Efesios, cuando dice que los ministerios son, y cito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué hacían los edificadores? Tenía usted que poner la piedra, probablemente una piedra gorda, como yo, ¿verdad? Y no encajaba bien. ¿Qué había que hacerle? Hay que rebajarla, ¿no? Le sobra de aquí, le sobra de allá. Pega en la esquina derecha que aún tiene más. Pero si me veo bien, no encaja, hay que quitarle. Está muy alto, quítenle de alto, pero veo mejor. No encajas. Dios tiene que hacer eso ¿dónde? En nuestras vidas. Es la corrección propia de la vida diaria, por lo que llamamos en este otro extremo de Occidente disciplina. La corrección para nuestras vidas enteramente. Así que lo primero que entendemos sobre el crecimiento en función del llamado de Jesús a la iglesia de los Efesios es ir de poder en poder. Palabras más culturales de la época, transformar nuestras circunstancias difíciles ¿en qué cosa? En fortalezas.
Así que cada golpe de la vida no está allí para hacerte menos, está ahí para hacerte lo que debes ser enteramente. Recuerda la expresión del Nuevo Testamento, porque aquellos que de una u otra forma fuimos seleccionados, escogidos, llamados por el Señor, para los que amamos al Señor, todas las cosas cooperan ¿para qué? Para bien. Así que pasamos por ahí, tenemos una circunstancia difícil de la vida, y dices, ¿por qué a mí si yo soy un buen cristiano? Pero está cooperando para tu propio desarrollo. Hay otro versículo extraordinario que es Josué 1:9. Son versículos muy incomprendidos en el desarrollo de la vida cristiana. Josué 1:9 es uno de los versículos más comunes que nosotros podemos leer. Seguramente usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice, fuérzate y sé valiente. Una descripción bien simple, dos cosas básicas. Cuando nosotros escuchamos la expresión esfuerzo, casi siempre pensamos en poner un poco más de fuerza a lo que hacemos, pero en el contexto propio de Josué 1:9, el esfuerzo es la utilización de toda tu capacidad. Dios te ha dado capacidad. La Escritura dice que Él nos dio dones a los hombres, porque Él dio dones a los hombres. Dios te ha dado una cuota de Él mismo, una participación de Él mismo en tu vida, y lo que espera es que esa participación que Él te ha dado sea usada para que bendiga a otra parte de la iglesia. Por eso dice la Escritura, y el que predica, ¿qué tiene que hacer? El que predique, y el que administra, que administre, y el que exhorta, que exhorte, y así sucesivamente. Dios espera que tú puedas usar las capacidades que Él te ha dado. ¿Para qué? Para desarrollar su reino. También Dios nos da talentos particulares para nuestra vida diaria, para el sostenimiento de la familia, para el crecimiento personal, financieramente. Capacidades que están allí para que yo crezca como persona y pueda bendecir a mi familia y la gente que está a mi alrededor. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Jesús, el escritor está describiendo al amo de un conjunto de esclavos al que le da porciones de dinero para que ellos puedan administrar en su ausencia. Y él reconoce el trabajo de los que produjeron, pero se opone a aquel que no hizo absolutamente nada con lo que le habían entregado. Y esto es muy significativo. Josué 1:9 dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Qué es lo que realmente está diciendo el escritor? Que tienes que usar tus capacidades, el máximo de tus capacidades. ¿Se ha puesto a pensar usted qué tantas otras cosas puede hacer? Probablemente no. Pero es importante poder saber cuáles son las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Casi siempre es el temor el que nos lleva a no poder enfrentar lo que Dios nos ha entregado. Pero todos tenemos dones del Señor, todos. Capacidades maravillosas de Él. Pero algunas veces el miedo en nuestro corazón no permite que podamos desarrollar lo que Él nos ha dado. Así que Josué 1:9 es muy llamado, no hacer un poco más. Josué 1:9 está diciendo que debes hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son las capacidades que Dios te ha dado? ¿Has usado todas tus capacidades o todavía falta algo más? Una regla simple para medir esto: ¿pudiste haber hecho algo más sobre lo que ya se está haciendo? Si la respuesta es sí, entonces no has usado ¿qué cosa? La totalidad de tus capacidades. Si tu respuesta es no, no es nada más que yo pueda hacer. He hecho conscientemente todo lo que está a mi alcance, entonces no te queda otra cosa que depender de la gracia y del auxilio de ¿quién? De nuestro Señor. Pero entre tanto dependa de las capacidades que Él nos ha dado, Él nos va a orillar y nos va a orillar y nos va a orillar hasta que podamos desarrollar todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Si no, pues piensa en todos los personajes del Antiguo Testamento. Cada uno de ellos fue obligado básicamente a cumplir lo que Dios quería. Le dijo a Gedeón: eres esforzado y valiente. ¿Qué dijo él? Creo que estás equivocado, ¿verdad? Le dijo a Moisés: liberta al pueblo. Y él no quiso ir. Y así a cada uno de los que llamó, sabiendo Dios la condición que cada uno de ellos tenía, las habilidades que Él mismo les había dado, e ignorando ellos por sus temores las habilidades que Dios les había dado, todos dijeron que no. Pero al final todos terminaron haciendo ¿qué cosa? Lo que Dios dijo que ellos tenían que hacer, que creían que no podían hacer, pero que Dios estaba claro que podían hacer. Ahora, ¿cuántas cosas cree usted que no puede hacer? Y que Dios está seguro que usted puede hacer. Tenemos que enfrentar los miedos propios de nuestra vida, dar un paso adelante, literalmente lanzarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Eso genera miedo, terror en la vida de la gente.
pero no hay nadie que haya crecido que no lo haya hecho enfrentando los temores propios que están a su alrededor. El temor es parte del pecado, va a golpear nuestra vida, así que tenemos que responder con la fe que viene ¿de dónde? De la Escritura, para cada uno de nosotros. Así que Josué capítulo 1, versículo 9, habla de la utilización concreta de qué cosa? De nuestras capacidades. Pero el Salmo 84 habla de qué cosa? De la disciplina que tenemos que tener para ejercitarnos y obtener mayor resistencia. Ahora, en la imagen siguiente vamos a tocar el Salmo número 1, versículo número 3, otro salmo extraordinario, un texto que probablemente usted recuerde porque está sumado a la expresión y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no quiere ver ese tipo de declaraciones en la vida diaria? Pero antes de esa declaración hay una que la antecede, que me gustaría que usted pueda leer con nosotros. Dice, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué pasa con los árboles que crecen frente o cercano a las corrientes de los ríos? Los cambios que se dan en ellos son tan rápidos que son casi imperceptibles. No es que no botan sus hojas, sí lo hacen. Pero como hay tantos nutrientes a su alrededor y tantas ventajas a su alrededor, ese cambio de hoja, de follaje, es tan rápido, tan sostenido, que es imperceptible por el resto de las personas. La gente va y lo mira, pero es que todo te sale bien. Si supiera que no todo te sale bien. La gente va y dice, pero es que tienes todo eso. Si supieras todo lo que ha pasado para llegar a tener todo esto, ¿verdad? Y la gente solo está viendo ¿qué cosa? Los resultados, porque a medida que creces y creces, los cambios en tu vida se hacen como imperceptibles para las demás personas. Suelen ser tan rápidos los cambios en ti que la gente no se da cuenta que estás cambiando. Porque estás junto a la corriente. Eres un árbol que puede dar y dar y dar y dar fruto. Entonces la gente dice, bueno, damos fruto porque estamos ahí al lado de la corriente. Eso es cierto, pero dice a su tiempo, así que marca ciclo. No da todos los días, no da fruto cada vez, sino cuando le corresponde dar. Dice literalmente a su tiempo. Luego dice, y su hoja no cae. Ahora, no está diciendo que no hace cambio de hoja. Todos los que hemos vivido, visitado los campos y han estado cerca de un río, puedes ver los desechos de las hojas de los árboles, ser arrastrados por el agua. Claro que lo hacen, cambian, pero lo hacen de una manera tan rápida porque tienen tantos nutrientes que es casi imperceptible para la vista humana. No lo vas a ver completamente seco. Siempre van a tener, ¿qué cosa? Hojas. Y eso es bien interesante, porque cuando tú comienzas a crecer, a disciplinarte, entonces se comienzan a mostrar los músculos, ¿verdad? En tu cuerpo, porque ya tienes una disciplina constante en tu vida diaria. Y el Salmo capítulo 1, versículo número 3, habla sobre eso. Dios anhela que los cambios en tu vida sean tan rápidos que la gente que está a tu alrededor apenas puede darse cuenta que estás cambiando. Todo dice, siempre le va bien. No siempre le va bien, tiene momentos muy difíciles, solo que no te das cuenta de ellos. Pero es que no le pasa nada malo, sí le pasa, solo que no te das cuenta tú de lo que le está pasando a la persona, porque sus cambios son como rápidos en la vida diaria, porque tienes una disciplina en tu andar diario. Nosotros fuimos diseñados para crecer en el Señor. Para crecer, crecer y crecer. Recuerda la descripción de Cristo en el Nuevo Testamento que dice que crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con quién? Y para con los hombres. Así que muestra evidentemente el desarrollo propio del ser humano. Fuimos capacitados por Dios para hacer cosas que escapan a nuestra propia imaginación. Tenemos una reserva increíble de la naturaleza de Dios en nuestra propia vida. Y no nos damos cuenta de ello. Cualquiera de nosotros es candidato para hacer obras extraordinarias para el Señor. De hecho, el libro de los Salmos dice eso. En Dios haremos proezas. Una visión interesante de la Escritura para cada uno de nosotros. Por eso no aplica para las personas que solo ven películas durante toda la semana y no hay ningún esfuerzo. No aplica para cristianos que no tienen un compromiso de vida pública. No aplica para cristianos que no estudian la Biblia. No aplica para cristianos que no trabajan. No aplica para cristianos que son puntos suspensivos para no hacerlos sentir mal, ¿verdad? En esta noche aplica para cristianos que están creciendo y creciendo cada día, sintiendo los cambios
en el andar diario. Así que de una manera que tú puedas crecer de una manera significativa. El domingo pasado conversamos con algunos de ustedes que estuvieron en la mañana y hablamos, por ejemplo, de la vida de Pablo. Todos quieren tener la vida ministerial que Pablo tuvo. ¿Quién no quisiera tener ese tipo de capacidad? Ser una persona tan amplia para escribir, tan amplia para la estrategia misionera, desarrollar tantos líderes, generar un movimiento tan profundo que se mantuviera en la historia. ¿Quién no quisiera tener una vida como esa? Pero ¿qué precedió a toda esa vida? No solamente años de mucho estudio, sino después la formación propia del carácter de Cristo sobre él, ¿verdad? Y decimos, bueno, si queremos ser como Pablo, probablemente el Señor vaya a preguntarte qué quieres que te ocurra primero, latigazos, o mordedura de serpiente, o apedreamiento. ¿Qué quieres primero? No, yo quiero ser como Pablo. Sí, eso está bien. Puede hacerse como Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué quieres primero? ¿Te apedreamos? Porque lo apedrearon, ¿verdad? ¿Quieres que te peguemos con una vara? No, tampoco me gustaría eso. Yo quiero tener la sabiduría de Pablo. Muy bien, ¿quieres que te arrastremos hasta la salida de la ciudad? O que te hagamos colgar por un alto muro para que escapes por tu vida porque te están persiguiendo. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero la sabiduría, la descripción, la capacidad para escribir, la capacidad para manejar. Bueno, está acompañada de la disciplina. ¿Dónde quieres que te muerda la primera serpiente? En la mano, en la rodilla. ¿Dónde quieres que te muerda? Entonces, tenemos una idea idealista de un evangélico perfecto que no tiene que hacer nada, que no tiene que pasar por nada y que todo tiene que recibirlo de manera automática, solo por ser hijo de ¿quién? De Dios. Pablo es un buen ejemplo de eso, enteramente. Así que esta descripción del Salmo 1.3 debe ayudarte un poco para ver esto, ¿no? Cuando tú estás creciendo, los cambios en tu vida son casi imperceptibles por las demás personas, pero nadie deja de cambiar. Porque si dejamos de cambiar, dejamos de crecer en el Señor. Tiene que haber cambio en tu vida, paso a paso, vas cambiando, cada día en la vida diaria. Otro pasaje que es muy conocido por la iglesia y también con un enfoque un poco extraño es el de 2 de Timoteo 1.6, donde Pablo le dice a Timoteo, uno de los líderes a los que estaba asistiendo como mentor, le dice: debes avivar el fuego del don que está en ti. Debes tratar de echar aire, oxígeno a tu ministerio. Y eso es bien interesante. Ustedes ya saben que si el fuego no tiene oxígeno, ¿qué va a suceder? Se apaga. Hay que ponerle oxígeno. Usted puede ser un fuego muy profundo y si cortamos el acceso del oxígeno a su fuego, ¿qué va a suceder? Va a extinguirse por muy altas que sean sus llamas, ¿no? Generalmente hay circunstancias en la vida diaria que quieren cortar el oxígeno, ¿verdad?, a nuestro fuego. Y Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que buscar alternativas para que tu motivación siga creciendo y creciendo. En palabras más simples, tienes que buscar razones para seguir haciendo lo que Dios te llamó para hacer, enteramente. Ahora, hay muchas razones para dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿o no? A veces la gente no escucha, a veces la gente no hace lo que debe, a veces las personas no son agradecidas, a veces las personas ni siquiera crecen, a veces ni terminan de entender quién es el Señor, a veces solamente ocupan un lugar en la vida de la iglesia, a veces solo molestan, pero son parte de la vida de la iglesia. Y tú fuiste llamado para atenderlos, para trabajar con ellos, para servirles. Entonces tienes que buscar razones para seguir estando en el campo de trabajo, para seguir echando adelante, ¿verdad? Probablemente usted algún día en la mañana diga que no quiere ir a trabajar, pero recuerda que tiene que hacer un pago el fin de semana. Y le da oxígeno a su vida, ¿verdad? Y dice: bueno, tengo que ir porque tengo que pagar, ¿verdad? No hay de otra. Va con buen ánimo a producir para cumplir sus propias responsabilidades. Mucha gente abandona la vida ministerial o de servicio en la iglesia porque no siente que hay una compensación por lo que está haciendo, anímica, sentimental o emotiva de alguna manera, ¿no? Pero la gente que ha crecido en el Señor no está esperando una compensación, porque lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. De hecho, la Escritura dice: todo lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo como para el Señor y no para quién, para los hombres. Pero lo hacemos literalmente ¿para quién?
Para los hombres, ¿verdad? A ellos les estamos sirviendo. Pero Cristo dice, cuando tú estés haciendo eso, o tú necesitas entender que ese servicio lo estás dando ¿a quién? A Jesús, a Él. Pero lo estás haciendo a través de otra persona. Entonces no esperamos nada de Él, pero sabemos que lo que estamos haciendo tiene una razón fundamental para nuestra vida. Tienes que seguir buscando razones para permanecer ahí. Los casados tienen que buscar razones para seguir casados. Los solteros tienen que buscar razones para casarse, ¿verdad? Parte de la vida diaria. Necesitamos seguir creciendo en el Señor. Lo mismo pasa con la empresa, con la vida diaria, con la vida cristiana. ¿Cuántas veces usted ha tenido crisis de creencias y dice, bueno, ya no me parece tan bueno ser cristiano, no sé, no le veo mucho a este asunto? Necesitas encontrar razones válidas para seguir creciendo. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y te llama que tú pienses en lo que Él ha hecho por ti. Eso básicamente es encontrar razones para volver nuevamente a hacer lo que tienes que hacer. No me siento muy motivado para hacerlo, pero tengo razones para volver nuevamente. Cada día usted necesita encontrar razones para seguir haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer en su vida. Así que eso es muy importante. Nosotros necesitamos cada día nutrir nuestra vida, buscar razones para poder seguir echando adelante, ¿verdad?, en el Señor. Y quiero animarle a que usted pueda pensar en esto, porque muchas veces simplemente nos detenemos y no seguimos creciendo, porque la gente nos desanima. Nos desanima la actitud, nos desanima lo poco que puede percibir, nos desanima de hecho lo que la gente pueda pensar, ¿no? Y es importante recordar Ezequiel capítulo 2, Ezequiel va y se queja con el Señor, le dice, esta gente no oye. Y él les dijo, tú tienes que seguir hablándole, te escuchen o te dejen de escuchar. Yo sé que son rebeldes. Eso no es nuevo para mí. Tú lo acabas de descubrir, dijo el Señor, ¿verdad? Yo no. Yo sé que son rebeldes. Y sé que tú eres la persona indicada para trabajar con su rebelión. Probablemente te ha tocado cuidar a gente muy complicada en la vida. O una familia complicada, o una empresa complicada, o una carrera complicada. Pero es la persona adecuada para hacerlo. Debes entender que Dios te ha dado la capacidad para poder hacer aquello para lo que Él te ha llamado. No puedes huir a esa realidad. Tienes que enfrentar esa realidad. El llamado de Dios para la iglesia de Éfeso era a volver nuevamente a ser la iglesia productiva que era, hacer una iglesia que creciera y que creciera constantemente. Y esa es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. La falta de crecimiento trae algo en nuestra vida. En la próxima imagen, la falta de crecimiento básicamente trae una expresión médica que es atrofiar. Lo que no usa se atrofia. Hay muchísima gente que tiene sus dones literalmente paralizados, petrificados en su vida, que ya son lentos de ponerle aceite, mandarlos a revisión, ¿verdad? Ya no funciona su máquina, su engranaje en términos general está duro, rígido, necesita más fluidez para que se pueda mover. Todo lo que no se usa tristemente va a atrofiarse. Y muchas veces nosotros terminamos de esa forma. Tenemos dones tan especiales de Dios en nuestra vida, pero nos cansamos y dejamos de hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Y luego cuando queremos comenzar una vez más, sufrimos deterioro. Ya no puede ser igual. ¿Ha visto usted estos equipos deportivos cuando están jugando competencias ya internacionales muy importantes? Antes de que algún jugador entre a la cancha, ¿qué tiene que hacer? Calentar. ¿Por qué si son jugadores de alto rendimiento que se supone que hacen maravillas con las capacidades que Dios tiene, no pueden entrar inmediatamente al campo para hacer lo que saben hacer, sino que primero tienen que hacer ¿qué cosa? Calentar. Si es una regla que el mundo entiende, que los entrenadores seculares comprenden, que la gente sin entendimiento maneja, ¿por qué es tan difícil para la vida de la iglesia entender que no puede simplemente de la nada aparecer para ser la persona que Dios quiere que tú seas? Tienes que calentar, tienes que poner a dar tus vueltas.
Pero él lo sabe hacer, lo sabía hacer. Tiene que calentar. Está como rígido. ¿Qué más? Lento. Le falta aceite. Que dé otra vuelta y otra más y otra más. Y cuando ya está en el nivel necesario para poder enfrentar entonces la realidad, las exigencias de la realidad, entonces que corre. Puede hacer lo que él por naturaleza puede hacer. Así que si te has atrofiado en alguna cosa en la vida, pues hay que ir poco a poco, ¿verdad? Hasta recobrar nuevamente la velocidad que Dios le ha dado. Ahora, una pregunta para usted en esta noche, ¿verdad? ¿Has dejado de crecer? En la siguiente imagen. ¿Eres tú la misma persona de hace algunos años? No en cuanto a motivación, sino en cuanto a desarrollo. La motivación va y viene, mis hermanos. Muchos de los predicadores hablan de este texto desde un punto de vista emotivo. La Biblia lo habla como disciplina. No hablamos de emotividad, hablamos de crecimiento. ¿Cuántas cosas usted alcanzó en el desarrollo de su vida cristiana y simplemente ya se paralizó ahí? Lo hacía bien, pero pudo haberlo hecho mejor, pudo seguir creciendo y no lo hizo. ¿Ha dejado de crecer de alguna manera? Si ha dejado de crecer es una mala noticia para usted, porque está perdiendo oportunidades de Dios para su propia vida. Hay otros campos que usted puede explorar, hay otras oportunidades que también son para usted, hay otras cosas importantes de Dios para su vida. ¿Pero qué tiene que hacer? Seguir creciendo, volver a iniciar, volver a arrancar, un paso a la vez. Necesita calentar, de eso vueltas, no hay problema alguno. Y cuando esté listo, corra tanto como usted pueda. Y si necesita que lo golpeen, pues pida que lo golpeen. ¿Cuánto necesitan ser golpeados? Bueno, no mucho parece, ¿verdad? Pero el problema es que necesariamente hay que hacer algunos cortes en tu vida para que puedas ir creciendo. ¿Recuerdan ustedes la descripción de la vid verdadera por Cristo en el Evangelio de Juan? Dice, bueno, y aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo podan para que lleve más fruto. La expresión se oye bien, porque usted no es la mata de uva, ¿verdad?, que están cortando. Pero se imagina usted un árbol de uva hermoso, frondoso, y luego viene el dueño con una enorme tijera y dice, tiene muchas hojas, córtenle hojas. Entre menos hojas tenga, mejor. ¿Cómo que mejor? Si me veo bien así. Dice, no. Si tienes muchas hojas, vas a robar nutrientes de tu vida y los frutos van a ser más pequeños. Así que hay que cortarte. Ahora, cuando Cristo está diciendo eso para la vida tuya, no lo está diciendo con un amor agigantado, lo está diciendo como un entrenador que tiene sus enormes tijeras y dice, ¿cuál hoja te corto primero? No, todas me gustan, dice. ¿A uno le gustan sus hojas o no? Dice, no, si tú quieres crecer, te vas a tener que quedar sin hojas. Pero se ve uno feo, dice, ¿no? Sí, pero vas a dar más fruto, ¿verdad? Así comienza a cortarte, y cuando termina, solo se ven las enredaderas del árbol de uva y no hay hojas. ¿Ha visto usted los sembradíos de uva? Carecen de hojas. Las que tienen hojas son solamente las decorativas de jardines, pero las de producción, no. ¿Por qué? Porque tienen que dar, ¿qué cosa? Fruto. Importa lo que produce. Así que toda rama que te vaya a robar algo, ¿qué hay que hacer con ella? Cortarla, ¿verdad? Y lo más terrible es que todo lo que nos roba tiempo de nuestra vida nos gusta. Ahí no está el problema serio, ¿verdad? Y es difícil dejarlo. Y pero déjame al menos una hojita, ¿verdad? Da sol. Dicen, no, si vas a llevar fruto, hay que cortarlo. De hecho, dice, y el que lleva fruto, se limpia. ¿Para que lleve qué cosa? Más fruto. ¿Sigues? Creciendo. Todo el Nuevo Testamento está girando alrededor de esta idea de un crecimiento progresivo en la vida cristiana, tal cual como la santidad y otros elementos propios de la gracia de Dios para nuestra vida. Así que si has dejado de crecer, tú tienes que volver a comenzar. Si tienes demasiadas hojas a tu alrededor, necesitas un corte urgente y te va a doler. Esa es la mala noticia, ¿verdad? Te va a doler. Pero, ¿cómo hacemos? Todo crecimiento tiene un costo personal que no todos quieren llevar. Todos quieren la gloria propia sin el esfuerzo absoluto, como un lugar. No funciona así. Dios nos llama
para hacer lo que tenemos que hacer. Finalmente hay una advertencia de Dios para la iglesia de los Efesios, o una advertencia de Cristo para ellos como también es para nosotros. Si no nos arrepentimos, Él entonces vendrá y quitará el candelero de su lugar. Si nosotros no nos arrepentimos de no crecer, prontamente vamos a perder nuestra propia identidad y vamos a llegar a ser nada. Recuerda la expresión de Pablo diciendo, quizás al principio puede ser algo para algunos y después llegar a ser considerado nada, no tener importancia. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida, sino que sigas creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad?, en el Señor. Y probablemente ya no vas a tener el mismo tamaño, vas a estar un poco más recortado, ¿no? Y las mismas hojas, y se te van a ver todas las raíces, pero la gente va a querer hacer lo que tú estás haciendo justo ahora. No hay cosas gratis en la vida. Todo tiene un costo significativo a medida que nosotros avanzamos. Así que le animamos en Cristo a que usted siga adelante. La salvación es un regalo, pero el discipulado es una demanda de Dios para cada uno de nosotros. Hacer como Él es. Así que el desarrollo personal está enfocado en el crecimiento sostenido de las capacidades que Dios nos ha dado. Me gustaría que usted pueda repasar cuando tenga tiempo algunas de estas verdades fundamentales que están allí, pero usted puede llevarlas sin problema para compartirlo. Si usted quiere avanzar en cualquier situación de la vida profesional, evangélica, familiar, económica, necesita pensar en estas cosas. Estos versículos no están de adorno en la Biblia, están allí para que usted pueda echar adelante. Así que no solamente vaya y recuéntese esta noche para decir, Señor, tú eres mi fortaleza, yo sé que voy a salir adelante, y le dice a su casa, esfuérzate, 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 y después se ve una buena película hasta el amanecer y mañana se le olvida. No funciona así. Le va a tocar trabajar un poco más, enteramente. O trabaja más, o deja de gastar, o gasta menos. No puede seguir gastando mucho y trabajando menos, pero eso no le va a funcionar de ninguna manera. Así que gracias damos a Dios por la vida de ustedes y le animo a que puedan seguir creciendo en el Señor. El llamado de Dios para nosotros está muy evidente en esta carta, ¿no? En esta carta miramos una iglesia que tiene cuántas características. ¿Cuáles son? Trabajo arduo, más paciencia, que pueden discernir enteramente. Y eso lo llevó a ser una iglesia creciente una, otra y otra vez. Pero cuando estuvo cómoda, dejó de crecer. Y entonces Dios le demanda que crezca. Ya miramos un conjunto de versículos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que hacen un llamado profundo a nuestro desarrollo personal. Dios está interesado en que tú puedas crecer enteramente. Así que te animo para que tú lo hagas y que no seas tan místico con las declaraciones bíblicas, sino más bien entender que es un proceso disciplinario para nuestra vida diaria. Dios quiere levantarte cada día para hacer mejores cosas para Él y que esa expresión de los salmos, en Dios haremos proezas, tenga un significado real para tu vida y para mi propia vida. Dios les bendiga en esta noche. Quiero que oremos con ustedes. Por favor, pónganse sobre sus pies. Vamos a orar la noche de hoy para dar gracias al Señor por esta pecado. Aleluya. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Muchas veces, Padre, olvidamos que tú tienes el control de cada circunstancia y que estas circunstancias, por muy adversas que sean, cumplen un papel importante en nuestra vida diaria, Señor. No es fácil para nosotros sentir tu corrección, tampoco es fácil para nosotros sentir cuando cortas algunas áreas de nuestra vida que son gratas para nosotros, pero no tanto para ti, Señor. Hay situaciones también que son buenas para nuestra vida, que las disfrutamos, que crecemos en ellas, pero que tú, Señor, nos quieres llevar a mejores lugares y a desarrollar mejores tareas. Por consiguiente, necesitamos abandonar todas aquellas cosas que son buenas para hacer aquello que es mejor para nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti la noche de hoy para decirte que probablemente hayamos dejado de crecer al ritmo con el que veníamos creciendo, Señor, y
que sentimos un poco de vergüenza en nuestra vida al estar paralizados, Señor, al no tener la movilidad que tú esperas que nosotros tengamos, a desarrollar los dones que tú esperas que nosotros desarrollemos, Señor. Por eso esta noche venimos para ponernos delante de ti, arrepentirnos ante ti, Señor, y decirte que nuestro corazón anhela crecer más y más en ti, que deseamos, Señor, que tu gracia, que tu gloria pueda ser manifestada a través de la obra que tú haces en nuestra propia vida, que la gente pueda ver en nosotros lo que tú eres capaz de hacer en personas que te aman y que han sido disciplinadas por tu palabra, guiadas por tu espíritu, acompañadas por los líderes para el desarrollo de la vida personal que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Padre, ser personas que hagan obras maravillosas en ti. Permítenos, Señor, pensar como dicen los historiadores de misiones, Señor, emprender grandes obras para ti, esperar grandes cosas de ti para nuestras vidas, porque en ti, Señor, todo es posible. Creemos y recordamos tus palabras en varias oportunidades acerca de este hecho, diciendo: para el que cree, todo le es posible. Creemos, Señor, que hay muchas otras cosas para nosotros, que hay más oportunidades de empleo, más oportunidades para crecer como persona, como familia, como gente de ministerio, como gente de empresa, como padre, como hombre, como hijo, como esposo. Hay más que podemos hacer aún, Señor. No todo está completo en nuestra vida. Necesitamos seguir creciendo en ti cada día, Señor, para poder traer gracia, para que tu nombre, Señor, sea exaltado por nosotros a través de la gracia que hemos recibido en nuestro propio corazón, Señor. Que la vida de tu Espíritu nos impulse, nos lleve, nos transforme cada día, Señor, para que tu carácter que fluya en nuestras vidas pueda ser, Señor, un identificador del amor tuyo por cada uno de nosotros. Esta noche oro por la iglesia presente, por los líderes, por la gente que hace empresa, por la gente, Señor, que dirige la familia, por los padres, por las madres presentes el día de hoy, por los hijos que hoy aquí estamos, Señor, porque necesitamos seguir creciendo. Hay mucho más de ti para nosotros, Señor. Tu fuente inagotable está disponible para nosotros, Señor. Creemos en lo que tú le dijiste a la mujer samaritana en un momento, que cuando tomamos de tu agua nunca más volveremos a tener sed, que va a haber en nosotros, Señor, una fuente que fluye constantemente para la vida eterna. Y queremos crecer y crecer en ti, Señor, en la vida personal, con la gente más cercana a nosotros, con nuestra propia familia, los casados con sus cónyuges, con sus hijos, pero queremos crecer también en lo profesional. No solamente tener un buen empleo, Señor, sino seguir creciendo. Pero también queremos seguir creciendo en lo empresarial, no solamente tener un lugar o una tienda o un pequeño negocio, sino seguir creciendo y creciendo en ti, porque tu gracia está sobre nosotros, Señor. No solo deseamos servir en la vida de la iglesia a un pequeño sector de la iglesia, queremos, Señor, servir a más y más personas, a donde tú nos muevas, donde tú nos lleves, porque creemos, Señor, en que nosotros en ti estamos completos, que la satisfacción de nuestra vida viene de ti y que hay mucho más para nosotros, Señor, de donde hemos recibido lo que tú nos has dado, Padre. Queremos venir a ti cada día para ser nutridos por tu palabra, Señor. Deseamos, Padre, que tú limpies nuestra vida para llevar más fruto y, como dice tu palabra, que nuestro fruto permanezca. Deseamos, Señor, ser formados como la roca, que el poder de tu palabra, Señor, pueda moldearnos de tal manera que encajemos correctamente en el propósito que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, para nuestra vida, en la iglesia, en la sociedad,